espero estén bien. Mi nombre es Angie Flores y hoy vamos a hablar de Joaquín Phoenix y su personaje de El Joker. Joaquín Phoenix es un actor puertorriqueño criado en Estados Unidos y es conocido por películas como Gladiador, Ella o María Magdalena, entre otras. Desde muy pequeño estuvo involucrado con uno de sus hermanos en el mundo de la actuación, pero Joaquín se salió de ella y su hermano sí continuó. A la edad de 15 o 16 años, Joaquín pierde a su hermano porque este se involucra en el mundo de las drogas y por una sobredosis muere. Sin embargo, hace poco el actor contó que lo que lo hizo regresar de nuevo al mundo de la actuación fue precisamente esto, que sentía como una deuda con su hermano porque a la edad, digamos que tiempo antes de morir, el hermano llegó con una película a la casa y se la hizo ver varias veces y al final le dijo como esto es lo que tú tienes que hacer una y otra vez. Entonces digamos que ese mensaje caló mucho en Joaquín y hizo que de pronto volviera a este mundo y se comprometiera mucho con sus personajes, y eso lo vemos, es una persona muy entregada a la hora de realizar sus personajes. Él ha hecho cosas como mandarse a poner brackets para cerrar su mandíbula y poder interpretar un personaje en el que tenía un problema de movilidad en la boca. Para interpretar otro personaje que era bombero, se inscribió a un curso de bomberos, hizo todo el curso y se graduó con los bomberos. Y pues lo vemos ahorita en el Joker, que tuvo una pérdida de peso extrema para poder interpretarlo. Entonces es una persona muy comprometida con sus personajes. De hecho, él dice que a la hora de aceptar un personaje toma mucho tiempo para pensar en si él puede realmente asumir el personaje, estudiarlo y aceptarlo. No acepta cualquier personaje porque de verdad se toma como el tiempo para decidir si él puede o no interpretar esos personajes. De hecho, para interpretar el de Joker, vaciló bastante, pero fue cuando habló con el director y se dio cuenta de que era un personaje de los que le gustan, porque él dice que siempre busca personajes únicos, complejos y distintos. Y le gustó que a pesar de que este personaje, el Joker o el Guasón, nace de un cómic y es el antagonista de una película de superhéroes, la historia que se quería contar era diferente y no pegada, digamos, como a esas historias anteriores, sino que buscaron darle una mirada más humana al personaje. Entonces eso fue lo que a Joaquín le gustó, además de que tuvo como empatía con el director y se dio cuenta que era una persona que quería hacer algo diferente y que iba a tener control sobre el personaje. Por eso decidió asumir. Bueno, ya para la preparación del personaje que finalmente le dio este año, en 2020 le dio el premio Oscar como mejor actor por El Guasón, grabada y bueno, estrenada en 2019. La preparación, cuenta Joaquín y el director, es que no se basaron en el cómic y decidieron alejarse y no inspirarse en los personajes o los actores que han interpretado anteriormente este personaje, sino que decidieron hacer una creación ellos mismos. Lo único que tomaron fue como la película de la que inicialmente nació o en la que se inspiró el personaje, que se llama El hombre que ríe, y cuentan que pues la preparación consistió en que a pesar de que era un mundo de ficción y un personaje de ficción, trataron de darle emociones y retos reales. Primero que todo, estudiaron la risa, que era algo muy icónico en el personaje, que es algo muy icónico en el personaje, y lo que quería el director era una risa incontrolable, pero que se viera, en medio de esa risa se viera el dolor. Entonces Joaquín cuenta que el director le mostró varios videos y él también estudió muchos videos de personas con este problema que se llama risa incontrolable, y que fue uno el que realmente le impactó porque la expresión de la cara de la persona realmente se veía dolor, y él trató de copiar esta referencia para añadirla a su personaje. Otra de las cosas extremas que hizo Joaquín fue la pérdida de peso, que de hecho surge porque estudiaron hasta los medicamentos que tomaba el personaje y sus consecuencias, y una de las consecuencias era eso, pérdida o ganancia de peso extrema. Entonces por eso Joaquín se sometió
a un régimen nutricional en el que perdió cerca de 23 kilos. Y pues además de esto, otra de las consecuencias era pues padecer de desórdenes psicológicos, que incluso el mismo actor alcanzó a experimentar. Él llegó a un punto en que esa pérdida extrema le estaba afectando mentalmente y él confesó que se estaba volviendo a veces loco realmente. También tenemos el diario que se le ve al personaje, donde Arthur Fleck anota sus chistes o cuenta sus cosas importantes. No es un diario que se consiguiera en utilería o algo así, sino que el director se lo entregó desde el inicio a Joaquín y le dijo que fuera escribiendo cosas ahí. Entonces digamos que es un elemento que no es un elemento que surge naturalmente, o sea que realmente el actor fue llenando y haciendo a lo largo del proceso de creación. Además de esto, Joaquín Phoenix estudió varios trastornos de personalidad, pero dijo que él quería crear un personaje en el que si un psiquiatra veía la película, el psiquiatra no pudiera identificar qué tipo de persona era. Entonces quería hacer algo como muy, muy único. Y además también hizo cosas como tomar realmente los medicamentos del personaje para poder sentir cuáles eran los efectos secundarios y hacer la actuación mucho más real. Bueno, ya entrando en la psicología del personaje, encontramos varias cosas, y es que el actor dice que tuvo que agregarle algo de misterio que separara al personaje de él mismo, porque bueno, como les he mencionado y por las anteriores cosas que se realizaron y el gran trabajo y compromiso de este actor, porque realmente cuando dice hacer un personaje se mete demasiado en el personaje. Y bueno, de pronto esto incluso le ha traído algunas consecuencias a nivel personal. Joaquín en 2015 estuvo en un centro de rehabilitación para alcohólicos, y es conocido por a veces quedar con algunas de las digamos de las manías o algunos comportamientos de sus personajes. Entonces digamos que para poder distanciar este personaje que fue tan complejo, porque también le estaba jugando, como él mismo confesó, eh, su inestabilidad mental, tuvo que meterle algo de misterio para poder separarse el actor del personaje. Fue un proceso primero para crear a Arthur Fleck, que más tarde se convertiría en el Guasón. Entonces es aún más complejo porque es la creación del actor convirtiéndose en un personaje, que el personaje luego muta a otro personaje. Entonces pues se imaginarán que es bastante complejo todo el proceso. Él cuenta que primero trataron de jugar con Arthur Fleck o sea, con lo de los medicamentos, las contraindicaciones, sus problemas. Y dice el actor que, que luego de pronto de mirar esa parte humana, de esa parte real del personaje, luego empezó a fluir más el siguiente personaje en el que se convierte, que es finalmente el Guasón o el Joker. Entonces la psicología es de una persona perturbada, una persona con inestabilidad mental, que su misma pérdida de peso le permite hacer ciertos movimientos a la hora cuando hace los bailes. Entonces hace que ellos cuentan que tuvieron obviamente apoyo coreográfico, pero también dejaron, en algún momento se les ofreció escuchar la música que iba a ir de fondo en la postproducción, para que Joaquín pudiera, digamos, como moldear esos movimientos que se le ven en ciertas escenas, que fluyen. Dice él que él se deja llevar mucho por su intuición, o sea, luego de investigar mucho y de encontrar, bueno, esta persona es demasiado delgada porque uno toma medicamentos y uno de los contraindicaciones es esta, es decir, luego de investigar y entender por qué cada cosa del personaje empiezan a surgir intuitivamente o de manera fluida, ese comportamiento o esos movimientos del personaje, que finalmente le permiten dar luces
para luego entrar en el Joker o el Guasón. Ya para puntualizar respecto a la psicología del personaje, encontramos que es muy importante entender el personaje y esto requiere una investigación más allá del guión y es entender los porqués, en este caso de cosas como la inestabilidad mental del personaje y su risa incontrolable. Estas dos cosas, entender los porqués y qué hay detrás de todo eso, como las indicaciones de los medicamentos, qué se siente tomar esos medicamentos, digamos, cómo los pacientes con risa incontrolable se sienten, por qué, y todas estas cosas hacen que el actor tenga más herramientas y más luces de cómo comportarse a la hora de ejercer el personaje. También hacer elementos, algunos elementos del personaje, hacerlos propios, en este caso del diario, que no fue, digamos, un diario sacado de utilería, sino que Joaquín Phoenix durante la creación del personaje empezó a tomar ese diario y hacerlo suyo desde el personaje. Entonces estas cosas hacen que el actor tenga más herramientas para entender el entorno del personaje, cómo entiende y ve esa realidad y se comporta frente a ella. Esto es lo que nos ayuda como actores a poder entender y apropiarnos de la manera en la que la hizo Joaquín Phoenix, de ese personaje que finalmente le dio este premio y que ha pasado a la historia porque realmente fue un trabajo muy bien hecho.